más o menos desde aquella época. Este, Todos ustedes saben que él ha sido fundador de Cali, pero de varias instituciones más, de Aconcagua, de otras instituciones que él ha dirigido, fundamentalmente en el campo siempre de las adicciones. Esa ha sido la especialidad de Freddy. La mía está más hacia el lado de la psiquiatría y la salud, ¿sí? Pacientes con otro tipo de dificultades, que también están atravesados por las adicciones hoy en día, obviamente, el famoso trastorno duales, la comorbilidad, etcétera, etcétera. Freddy entonces tiene una larguísima trayectoria en la gestión de instituciones vinculadas al trabajo con las adicciones, larguísima trayectoria docente, se retira como profesor emérito del posgrado de adicciones que tuvo la Universidad Católica. Él integró las comisiones directivas de Foucault, hemos trabajado mano a mano, juntos en esto. eh, y, y bueno, y ahí tiene otros méritos que no vamos a pasar a detallar porque pensamos a quitarle tiempo a lo que nos Otra cosa porque uno está viejo, ¿viste? Bueno, sí, ese es el privilegio de ser viejo, ¿no? Este, nos permite como remitirnos a la historia. Lo cual creo que está bueno porque si no, siempre corremos como el riesgo de estar reinventando la rueda cuando hay cosas que ya se las vienen transitando, trillando y de las cuales hay un acumulado de saberes múltiples de acá, del propio país, que no hacen muchas veces necesario, a veces escuchamos presentaciones y gente de otros países que viene a contarnos cosas de las cuales nosotros ya tenemos amplio recorrido y que son traídas como si fueran absolutas novedades, ¿no? Esta temática de las comunidades terapéuticas además arranca en el mundo eh, por la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de atender a pacientes que venían del frente con un shock postraumático por haber estado peleando y con una carencia en situaciones de crisis y con una carencia absoluta de personal de la salud suficiente como para atenderlos a ellos. Entonces se desarrolla como ese espacio singular, particular, que es de que los propios usuarios sean gestores ellos también en un plano de igualdad, porque son los que tienen cosas para decir acerca de lo que les pasa y de cómo ser tratados, que empiezan a trabajar en forma cooperativa y en un mano a mano con equipos de trabajo, ¿no? En aquel entonces había dos o tres psiquiatras y algunos enfermeros y asistentes sociales, y era en las afueras de Inglaterra, en Northfield. Eh, Siempre hubo otras experiencias de trabajo cooperativo y de clubes. Ya había en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, Sullivan había estado en una sala de un hospital psiquiátrico público trabajando con adolescentes que habían tenido, por un lado, problemas con la ley y por otro lado tenían diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia. Y había estado haciendo un trabajo que fue pionero con los enfermeros y con la cogestión de la sala. Acá en el año 1976, en la sala 26 del Hospital Vilar de Bo, Jorge Cabrera, estoy hablando del 76, plena época de la dictadura. Yo me había recibido en el año 70 y yo vi lo que era el cuadro bajo de mujeres, que era la sala 26 en el Hospital Vilar de Bo, que era un depósito de personas
muchas de ellas tenían un promedio de edad de 40 y pico, 50 años y parecían personas de 80, 90, ¿no? Totalmente envejecidas, desocializadas absolutamente. La sala parecía una especie de vial que decía pasto entre los baldosones que había en el piso, ¿no? Y Jorge Cabrera dijo, bueno, acá tenemos que reactivar la sala con que las propias usuarias empiecen a colaborar y a gestionar esto. Había un asistente social y todo un equipo de salud. Y bueno, eso cambió. Y eso es del año 76 y está publicado en la revista Psiquiatría. Así que, señores, acá se han hecho cosas, se hacen cosas y se hacen cosas muy buenas. Y yo sé que ustedes están trabajando todos en el ámbito de la salud, los felicito, me congratulo de que así sea y me congratulo que además les interese seguirse formando, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? De que uno, a ver, tiene una avidez por continuar estando actualizado no solo con lo que acontece acá, obviamente, sino con lo que pasa en otras partes, lo cual nos obliga a leer por lo menos en inglés, por lo menos en inglés. Hoy en día tenemos la ayuda de la inteligencia artificial que mal, pero traduce, aún no a la perfección, pero traduce, así que, y hay mucho acceso a plataformas que que atesoran conocimientos e investigaciones sólidas de universidades básicamente occidentales, que son las que están investigando, porque hoy en día los chinos van a estudiar a Harvard, a Yale, a Oxford, a la Sorbonne, así que y publican en inglés, de modo que en inglés encontramos todo. Bueno, bienvenidos ustedes, bienvenido querido Freddy, y te escuchamos con muchísima atención. Primero, aclararle que tenía una presentación PowerPoint, se la vamos a hacer llegar hoy de tarde. Sí. Que las vamos a hacer llegar por la tele, vamos a enchufar. le vamos a pedir después que cada una ponga el nombre como quiere que aparezca en la constancia que les vamos a enviar por correo electrónico y que abajo pongan el correo electrónico y junto le vamos a enviar la presentación de Freddy. Bien, gracias. La idea era hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando el concepto y por lo tanto el abordaje de las adicciones, lo cual nos lleva un poco al tema de la historia, pero un poco a ver el tema que lo podemos haber leído, por ejemplo, desde las leyes, y viendo las distintas leyes que hubo en Uruguay y cómo las cosas se van cargando distintas, pero sería muy aburrido. Entonces preferimos hacerlo desde cómo se pasó de un concepto médico a un concepto más psicológico, más psicopatológico, y ahora es más social. Esto ha venido cambiando mucho. De todos modos, antes voy a comentar dos conceptos que seguramente ya lo saben, pero lo voy a usar para mostrar después cómo evolucionó la cosa, ¿no? Uno es el triángulo que ya conocen, droga, persona, medio, que es la base del fenómeno de la solución. Se necesitan las tres cosas. Es una obra de teatro que tiene tres actores. Si ustedes llegan al teatro y un actor no está con gripe, ese se suspendió la función. Si falta uno de esos tres, con ciertas características, se suspende la función. No hay adicción. O sea, si no hay droga, no hay adicción. ¿No? ¿Por qué no hay adictos a la heroína en el Uruguay? Porque no hay heroína. ¿Por qué hay adictos a la marihuana y a la pasta base? ¿No?
Y cuando aumenta la disponibilidad de la droga, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, aumenta la adicción. ¿Ah? Se aumenta la disponibilidad de casinos. Si yo pongo casinos en todos los shopping, aumenta la gente que usa casinos, aumenta los consumidores, aumentan los adictos y por supuesto hay que darles una respuesta terapéutica a eso. ¿Tá? Lo que está pasando en este momento con la marihuana. Aumentando el consumo de la marihuana, pues aumentan los problemas vinculados a la marihuana. Ataques de pánico, de depresiones, de memoria, bla, bla, bla. Uno de los elementos entonces de este triángulo, que es la droga, se puede estudiar. Cuando tenemos el posgrado en la Católica con el liceo, estábamos en primer año, primer semestre, estábamos como 2 meses o 3 con la droga, qué drogas, cómo son, cómo actúan, cuáles son legales, cuáles son ilegales. El tema de legal y ilegal ya en estos momentos en el mundo no importa mucho. Pero que acá el alcohol y la marihuana es legal y el opio no, la morfina no. Sin embargo, en Irán el alcohol es ilegal, pero el opio es legal. Entonces, lo legal y ilegal es un fenómeno cultural, o lo que hace un tiempo era ilegal, ahora es legal, que forma parte también de la evolución. O sea, lo de legal e ilegal, legal o ilegal es muy importante. Más importante, como decíamos, la disponibilidad. Y el otro elemento de la droga que es importante es lo adictiva que son. Es un elemento que hay que conocer de la droga, cuáles son más, cuáles generan más dependencia, cuáles son más adictivas y cuáles no. Recordar acá la frase que para anotar que dice que el ser humano se hace adicto a todo lo que le genera un bienestar ya, un bienestar inmediato. ¿Tá? Por eso, voy a dar el ejemplo para sacarlo de la droga, el ejemplo del juego. Hay adictos a las maquinitas, hay adictos a la ruleta. No hay adictos a la rifa de arquitectura. Que te da un premio 100 veces mayor, pero no hay, o 1000 veces mayor, y no hay. ¿Por qué? Porque hay que esperar el resultado. Hay adictos a las benzodiazepinas, pero no hay adictos a los antidepresivos. ¿Por qué? Dentro de 15, 20 días el resultado. La benzodiazepina es inmediata. Y lo mismo podemos hacer con otros. Hay elementos de la droga que inciden y que han influido en esta evolución del concepto. Por ejemplo, como decíamos, lo legal y ilegal ya no incide tanto, la disponibilidad incide mucho, y el otro polo interesante es el polo de la persona, que ha ido evolucionando. Tiene que haber una persona y acá vamos a las características de que todos consumimos. Consumimos mate, café, alcohol, cerveza o un vino con el asado, marihuana el día de hoy. Está muy disponible, pero hay algunos que quedan adictos, que quedan pegados y otros que no. Igual que con el juego, con las pantallas. Después vamos a ver. Hay unas ciertas características de las personas que los hacen poner más en riesgo. Dos factores de riesgo. Uno, muy importante, es la adolescencia. Hay ciertos elementos en el adolescente, curiosidad, tendencia a ser transgresor, pertenencia, necesidad de pertenencia, la búsqueda de emociones. El otro son los pacientes psiquiátricos, cuando hay una patología, fundamentalmente en el día de hoy, dos: la depresión y el estrés. Mucha gente busca mejorar la depresión y el estrés fumándose un porro, tomándose un vino, ¿no? O consumiendo cocaína. Entonces,
Y hay otros elementos también de riesgo, pero no quiero entrar porque la charla no es sobre adicciones, sino la evolución del concepto. Y en tercer lugar tenemos el medio, donde vamos desde la familia a... yo hago un dibujito, tenía uno de los PowerPoint, una serie de círculos concéntricos. Teníamos acá, tenía la persona y el medio, ¿no? Perdón, la persona y la droga. La persona entra en contacto con la droga, la sustancia, lo que sea. Y esto nos lleva a otro concepto de adicción, que no es este, que no es el DSM-4, que es lo que sigue en la conversación, sino el concepto de vínculo. Es decir, la adicción se puede considerar una patología del vínculo. Depende de cómo yo me vincule con el alcohol, por ejemplo, o cómo me vincule con la marihuana, con el café, con el té, con la pantalla, con el sexo, con la comida. El chocolate no tiene culpa. La comida no engorda, ¿sabían? Engorda que la come. Entonces, el vínculo que yo tenga con esa sustancia me coloca en distintos. Este es un concepto más moderno que la rigidez es el triángulo. Este encuentro, este vínculo se da en los 3 a 5 primeros años de vida de la persona en la familia. El contexto en esos primeros años es la familia, ¿no? Luego, ojo que también si vamos a la familia, esto ya lo saben, ¿no? La familia, pero vamos a poner adicción. La familia del adicto no es cualquier familia, ¿no? Saben que tiene un PA, que es un padre ausente, acá arriba estaría el padre, que maneja la autoridad, que maneja el dinero, que trae el dinero a la casa, es un padre ausente, un padre que no está porque se murió, porque se divorció, o que está pero no cumple el rol, que ese es el jodido, hablando pronto y mal. Si se muere es un duelo, se elaborará con la ayuda de un psicólogo mejor. Pero el padre que está y no está, ese padre que entra, que hace que castiga que al marido, que no sé qué, que pone y que después sale y no lo ve, ese padre vicariante que está dentro y afuera, ese no parte de lo. Después la madre, que las han visto los que trabajan en comunidades terapéuticas, que suele ser a los estudiantes, no me digan madre sobreprotectora porque pierden el examen. Porque no son madres sobreprotectoras, porque ni siquiera son madres protectoras. Así que él sale, cierra la puerta, camina 2 pasos y se puede comprar un porro, que se lo coche, lo pueden rapiñar. Esa mamá no protege, no es una sobreprotectora. Lo que es una madre sobreinvolucrada. Los que han visto estas madres pesadas, invasoras, sobreinvolucradas, que somete al hijo a un interrogatorio policial. Entonces, cuando es adolescente le preguntan, nene, ¿qué es un café con leche? Y le tira, le salía del cuarto y le tira, ¿no? Le cierra la puerta, porque ya, no porque le pregunte si quiere café con leche, sino porque ya lo tiene atomizado esa presencia. Suele ser una madre depresiva, que dice cosas espantosas como yo miro por los ojos de mis hijos. Hay un par de cosas espantosas que dicen los padres y las madres. Una la de los padres, yo quiero ser amigo de mis hijos. No, señor. Amigo que sí, usted es el padre, hágale padre, cumplan su rol y su tarea. Y la madre esta que vive por las cosas. Y después está la familia, que la familia del adicto suele tener en el rol de hijo mayor, que es el exitoso, el universitario. Yo me acuerdo que la facultad preguntaba cuántos acá son hijos mayores y eran un montón de personas. Es el hijo que juega en el equipo de los padres, es el parentalizado. Este negocio va a ser tuyo, o vos estudiar la profesión que yo estudié, o de qué color quieres poner las cortinas. Es un hijo que viene exitoso con muchos estudiantes.
Y un hijo menor, que la reunión de familia hace que se sienta al lado de la mamá y todo eso, que la va a lavar, que tiene al lado, que es el hijo que trae la alegría a la casa. Así que se le permite tomar, que la lleva bien, vos vas a cenar. Y el del medio, que te pasea. ¿Qué te pasa? Por supuesto, entonces, acá, ¿qué hay? La MD, acá hay una MAM, que es una mala alianza marital, hay problemas, hay infidelidad de parte del padre, o hay alguna cosa ilegal, se fundieron, hicieron estafas, hay un secreto, hay secretos de familia. ¿Tá? Hay toda una escuela de Tavistock en Londres que focaliza el estudio de las adicciones en los secretos de familia. Acá, ellos dicen que acá está el núcleo de eso. Otros psicoanalistas dirán que está en la ausencia del padre. Como decía Lacan, la ley del del padre. ¿no? Sí. Otros lo verán en la dinámica, etcétera. Cada uno, quiero decir, pero decíamos que estos 3 a 5 años no es cualquier familia. ¿Tá? Luego, entre los 5 y los 11, los 10 más o menos, aparece el colegio. ¿Tá? Importante, muy importante. ¿Tá? Después vamos a ver que uno de los problemas del colegio, de los colegios, es que están muy centrados en el rendimiento, cuánto pasa, la nota, la matemática, geografía, ¿no? La capital de la nación, etc. Y están haciendo muy poco educación en valores. Que colegio, educación de identidad, responsabilidad, valor infantil, cosas. Bueno, por fuera aparece, a los 11 y a la adolescencia, aparece el gran la estrella, digamos, que es el grupo. Grupo de pertenencia, se llama psicogrupo, grupo de pares, grupo de iguales, lo vas a encontrar en un. A mí lo que me gusta es el grupo de pertenencia, que bien pertenece a ese grupo. Se viste como ese grupo, se corta el pelo, se pone los adornos, escucha la música, tiene el lenguaje de ese grupo y consume lo que consume el grupo. Está totalmente incluso más que la familia. Muchas veces los padres digan a su hijo, se viste como se viste, pues se visten sus hijos, se corta el pelo de ustedes, toma lo que toma ustedes, lo que toman sus hijos. Sus amigos. Entonces acá viene, voy a estar por fuera, tienen un montón de cosas que ustedes también conocen que son las que hoy se les está dando mucha atención, que por ejemplo el barrio, como te digo, está dividido todos, al norte y al sur de la Libertad, de la Ribera, no es lo mismo la droga que se consume, la estructura familiar, la situación económica de la gente que vive a kilo de la Rambla de 10 cuadras para arriba, que es lo que vive camino Maldonado de 10 cuadras para arriba. El barrio, como decíamos, la ciudad, no es lo mismo Montevideo que Río Grande, la frontera con Brasil, en Argentina está tranquila, pero en las África también hay argentino, esto va cambiando, pero y no es lo mismo que un país que otro, sobre todo, y acá se entra en otro tema, que es lo que se llama la geopolítica de la droga. No es lo mismo haber nacido al sur del Ecuador que al norte. Los países del sur somos países subdesarrollados, pobres, de que producimos materias primas, ya sea soja, arroz, de vaca, y las exportamos para el norte. Y el norte nos manda tecnología, comunicación, teléfono, cosas de esas, del norte al sur.
Este fenómeno que es la geopolítica, la globalización del mundo, que tiene muchas más cosas, hace que obviamente cuando uno refería a las materias primas, nosotros somos los que producimos la coca y se la matamos la cocaína. Lo que, Pero hay una bajar los dólares, todo el tema que gira ahora el narcotráfico y la preocupación de los países del norte es por esto, porque los dólares bajan. No, no porque. Te iba a hacer un comentario. Hay unas novelas que escribió Roberto Saviano, que son periodistas de investigación. Hay una que es 000, que es otra es Gomorra. Hay una película, Gomorra. Es un escritor que en Italia es súper conocido y es perseguido por la mafia. Están las novelas, las recomiendo porque está diciendo Saviano con B corta, Roberto Saviano. La que tiene que ver con la cocaína se llama 000. Otra se llama Gomorra y les describe todo esto que Freddy les está diciendo como sintéticamente, las relaciones norte-sur, las mafias, los grupos, los involucramientos que hay en los diferentes países y los crímenes que cometen atroces, los tipos de pena taliónica que imponen a quienes transgreden las reglas estrictísimas de la mano. Eso que estaba diciendo Freddy, la geopolítica, es además una lectura atrapante, por eso es más entretenido que ponerte a leer un artículo, ¿sabes? Pero está muy bien documentado, en hechos. Bueno, entonces así rápidamente, con una pequeña introducción a esto, vemos lo amplio que es el problema, ¿no? Que son esos círculos concéntricos, como desde una neurona, y ya sabemos la adicción, tiene que ver con la dopamina, con el centro de placer, el sistema límbico, el mesolimbo cortical, y está ubicado ahí, es decir, está perfectamente ubicado el locus de la adicción y está perfectamente ubicado el mediador de la adicción, que es la dopamina, que causa la cocaína, perfectamente. Y para las otras adicciones, los circuitos son exactamente los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Ponen un adicto a lo que sea y pone el sujeto de adicción y que mide la descarga de los lugares, si es lo mismo, si es un pedófilo que le mostras a un niño, que si es un marihuanero que hace subir un poquito de marihuana, o es un fanático de la música que toca su piano. El centro de la recompensa, es el mismo, es el adicto. O sea que va de eso, que me dice, bueno, entonces lo tengo solucionado. No sirve para nada eso a nivel terapéutico, porque después tenemos todo esto, todos los primeros años de vida con el PA, la MD, el MAM, el lugar que ocupa entre los hermanos, y después tenemos el colegio, si lo puedo mandar o no, y después si seguimos tenemos el barrio que aprendió a usar o no, y después tenemos el país, la legislación, que es legal que no, como decíamos, pues, la heroína del Uruguay, la heroína, todo este fenómeno, y si seguimos así, llegamos a esto un poquito de sobre la música, ¿no? ¿Cuál es el país que produce más marihuana del mundo? Es Estados Unidos. Lo que pasa es que la plata de la marihuana queda circulando adentro, no sale. En vez de la cocaína sale. Bueno, entonces, más o menos teniendo esto, y entendiendo un poco cuáles son los conceptos clave de la adicción
que yo diría que son 3 o 4, digo, la reiteración del consumo, es un consumo reiterado, es un consumo compulsivo, o sea, por compulsión se entiende o se define como un impulso repirimible. El adicto no consume porque quiere, consume porque tiene que consumir. Esta es una frase que me gusta mucho, que se escuché por primera vez a Roberto Casarotti, que él decía que se está en el terreno de la división cuando el deseo pasa a ser necesidad. Y es una pregunta muy sencilla que no le puede hacer nadie. ¿Tú consumís porque querés o consumís porque tenés necesidad de consumir? Y muchas veces el elemento número 1 que lo que se llama aquí arriba sería el placer, ¿no? Aquí sería el centro de la recompensa funcionando, la dopamina, no consume por placer o por deseo, consume porque tiene que consumir, no puede estar sin consumir, porque si no es un trastorno que significa mucho sufrimiento. Incluso cuando consume tampoco la pasa bien. Lo han escuchado que trabajan con adictos, que al contrario, consumen el primer saque, que bárbaro, porque se desconectan de algo y después de ahí en adelante es un desastre. Son 24 o 48 horas que son un desastre de deterioro, de regresiones o de depresiones. Es decir, consumen por necesidad. Eso es un elemento muy importante. Y ayer estábamos hablando sobre el tema de los distintos conceptos, el concepto de Alcohólicos Anónimos, que es una enfermedad, y le ponen una serie de adjetivos, irreversible, mortal, que se puede tener que no curar, etc. Y otro concepto diferente, por eso estos serían como conceptos, ¿no? Después les hago llegar el power. Y el otro concepto, que más que una enfermedad es un síntoma, como el fruto de un árbol, cuyas raíces están, ya lo borré, pero están en otros lados. Están Como dinámica familiar. en familia, en educación, en sociedad, el concepto que yo un poco, el ejemplo que uso es la persona, el adicto es una persona que tiene una fractura en la cadera y utiliza un bastón para ir caminando por la vida. Quizás sin ese bastón no hubiera caminado, quizás se hubiera suicidado, se hubiera matado, no sé, o no sabemos. Pero es un bastón que necesita para ir caminando por la vida. Hay bastones de palo de escoba y hay bastones enchapados en oro. Es un bastón que tiene una fractura en la cadera. ¿Qué logro yo con cambiar el bastón? Si le saco una droga y le pongo 10 psicofármacos por día, o lo hago fanático de una religión, o lo que fuera. Entonces, lo que planteamos esto, o seguimos un poco más este concepto, decimos que lo que hay que hacer es corregir la fractura de la cadera. Lo importante no es el bastón. El bastón está ahí, sino es nosotros. Es muy interesante lo de los adictos a las relaciones, ¿no? Las personas dependientes, ¿no? Que son adictos a personas adictas a personas. Es muy interesante porque se nota mucho el cambio de bastón, ¿no? Se hace evidente, siempre están colgando. En general son mujeres. Bueno, hay otros elementos que nos hacen pensar en una adicción, pero la reiteración, la compulsión, el deseo que ya empieza a gustar, pero está la necesidad,
consumo sintomático. Todo esto, cuando vean el PowerPoint que voy a mandar, lleva a un concepto que es el de pérdida de la libertad. Que lo dejo acá nomás, no para nada de esto, porque es como para filosofar. Es decir, esta persona que está consumiendo reiteradamente, compulsivamente. Me faltó una que es muy interesante también, que es que conoce las consecuencias. Y que este consumo reiterado, compulsivo, provoca un daño, consecuencias. El adicto las conoce. Que le digas al fumador, no fumes porque te vas a agarrar una POC, ya sabes, fumás y no sé qué, fumar, dieta mediterránea, y me acuerdo que lo daba, un ejercicio, y no sedentarismo, mejor dicho, fumar, no dieta mediterránea, no aceite de oliva, frutas y verduras, y sedentarismo son 10 años de vida. Capaz que no sabe, pero 10 años se descubrió recién sobre esos 60 millones de todo el mundo, no que sean 1000 o 1200 datos, no, cientos de miles, son 10 años de vida. Entonces, mirá, te muestro acá que si sigues robando te vas a morir, o que si sigues fumando te va a dar todo, o que si sigues tomando alcohol te va a dar, ya sabes. Entonces, el conocimiento de las consecuencias de eso. La cuestión es que todo esto lleva a un concepto, que no es conceptual lo de hoy, que es la pérdida de la libertad. Esta persona perdió la libertad. No puede optar entre consumir o no consumir. Ustedes van a un boliche, piden la mozzarella, piden una cerveza, una o dos. Si no quieren engordar o si tienen que manejar. El alcoholista pide este es un poco el concepto. Si van a la parte más científica, tenemos el DSM-5, se ponen 7 elementos que son estos mismos, ¿sí? Dicho de otra manera, que tienen consecuencias o daños. Los 3 primeros, en el PowerPoint que les voy a dejar van a ver que los 3 primeros están en una transparencia, digamos, y después vienen los otros 4. ¿Por qué están separados? ¿Por qué no puso los 7 en una página? Y es porque los 3 primeros son los que tienen que ver con dependencia física. Es decir, el primero dice que hay un patrón desadaptado de consumo, o sea, un patrón patológico de consumo, hay un patrón, todos tenemos un patrón para tomar alcohol, fumamos, el otro tiene que ver con la tolerancia, el segundo ítem, ¿qué quiere decir tolerancia? Que yo tengo que ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. Y ojo, que los médicos, cuando vas a pensar en los médicos tienen ese concepto clarísimo, que hay que ir aumentando. Porque yo cuando era chiquito empecé, llegaba a la mesa así y agarraba un vasito y tenía un poquito así, me emborraché, ahora tomo 2 litros y no me emborracho. ¿Por qué? Porque había una tolerancia que iba aumentando. Consumir de cocaína, un saque, baile o para sacarse un estado de embriaguez, para festejar, y el otro se está tomando 5 o 10 gramos por día. Entonces, hay una tolerancia, los médicos lo tienen muy claro. Lo que no tienen claro, es importante decirlo, es que con la misma dosis, si por alguna razón yo le mantengo la misma dosis, el efecto no. Y no es necesario que un cuadro clínico sea porque no consume la droga. Consumiendo menor cantidad, con menos cantidad, ya aparecen síntomas. Para que se entendiera, que cuento un paciente mío que es tipo
mucho dinero, que tiene un crecimiento importante, donde iba a ir el presidente de la República, todo el contador muy importante, tenía que ir al crecimiento cuando se va a probar el chaleco no lo cerraba por la panza, ¿no? Entonces, como buen contador, no quería comprarse otro traje, montarse otro traje, no quería plata. Entonces dijo, hasta ahí tenía razón, esto es la panza cervecera, él tomaba whisky y cerveza. Voy a dejar de tomar cerveza. Y dejó de tomar cerveza y siguió chupando whisky. El día del super casamiento, él estaba internado en Impasa, en el CTI de Impasa, que había hecho un síndrome alcohólico agudo, delirante. Siguió tomando alcohol, pero disminuyó la dosis. Entonces, los síndromes de abstinencia y las complicaciones pueden aparecer porque no tiene la droga o porque la baja. Solo bajar alcanza. Acuérdense del contador en el CTI. Que eso puede pasar por los pacientes que empiezan a tener síntomas, siguen consumiendo. Consumiste hace, no, comí un porrito, no voy a consumir, de ahí pegué una seca y no sé qué. Consumió, sí, pero está actuando en un cuadro neurológico, psiquiátrico, ¿no? Porque bajó la dosis. O sea que la tolerancia es. Se necesita más dosis, o con la misma dosis, puede tener. Y el tercero, que es el sinónimo de alteraciones físicas, ¿no? El alteración físico o orgánico, es el síndrome de abstinencia. ¿No? Esto lo tienen todo en el que es la aparición de ciertos síntomas cuando no se tiene la droga, sobre todo el sistema neurovegetativo. Que puede complicarse. Y los otros que trae el TCM son traducidos al español, ¿no? Las clínicas son estas, secuencia, modo de detenerse, es una tomada de decisión y evolución del concepto. Si quiere, para terminar el concepto, el otro concepto de adicción es el de abstenerse, no puede abstenerse. Y esto es clave, y o detenerse. Acá lo que importa es el IO, porque veamos por qué. Hay adictos que no pueden abstenerse, tienen que consumir todos los días. Hoy lo estamos viendo con los consumidores de marihuana. Antes lo veíamos también con lo de alcohol. El tipo que decía, no, mira, yo tomo al mediodía en el puerto, ahí en la aduana, soy abogado, representante de aduana, cuando hay en la vuelta, cuando almuerzo me tomo uno o dos whisky antes, cuando sale otro whisky. Y después cuando llego a casa, sí, me tomo 3 o 4 whisky más, o vino con la cena. A mí nunca nadie me vio borracho. Si alguien me vio borracho, que lo diga, ¿no? Bueno, teniendo 2 días sin tomar, termina como el contador internado, con 23 de presión arterial, o con un sangrado, Mario, no sabe cómo termina. O sea, hay algunos que no pueden abstenerse, pero pueden detenerse. Si toma los 2 whisky y para. De noche toma, incluso dice, mire, yo de noche tomo una botella de vino, pero pregúntale a mi mujer, yo no me la termino la botella de vino, me quedo el otro día. Pero tiene que consumir todos los días. Tienen capacidad de detenerse, pero no de abstenerse. ¿Verdad? Y después están los otros, los que los tienen muy calados alcohólicos anónimos, que son los que pueden abstenerse, pero no tienen capacidad de detenerse. Ese que va a Alcohólicos Anónimos, y yo soy alcohólico, no sé cuánto, tengo 42 años y hace 23 que no tomo. Pero yo soy alcohólico. ¿Qué sabe? Que si toma una, no se puede detener. Puede abstenerse una semana, un mes, ¿no? Un año, pero cuando toma una no puede detenerse. Es lo que Alcohólicos Anónimos dice, no a la primera. Porque si no hay primera, no hay segunda, no hay tercera, y yo la cagada la hago después la tercera. No a la primera, una es mucho, porque después 100 es poco. Entonces, los Alcohólicos Anónimos
tienen más ese concepto. Cuando tiene las dos cosas juntas, el pobre desgraciado que tiene las dos cosas juntas, hace diagnóstico cualquiera, hace borrachito del barrio, es el cuidacoche que desde la mañana está tomando porque no puede abstenerse, y como no puede detenerse, de noche está borracho y cae por ahí. Ese es el diagnóstico cualquiera. La habilidad del técnico o la dificultad para el técnico está cuando tiene una sola de estas dos. Ahí ya no es tan fácil, porque nos empaquetan. Nos dicen, no, doctor, yo no puedo dejar de tomar, yo vengo todos los días y tengo que hacerme análisis de cocaína, de tomar, de alcohol, de soplar. Yo puedo estar sin tomar, no se está mintiendo. Claro que puede estar sin tomar, puede detenerse. Y que puede detenerse, pero no detenerse, te dice, si alguien vivió borracho, ¿no? Eso es el concepto. Ahora, hoy, como andamos el tiempo, pues estudiar, más bien intercambiar, ¿no? Estas preguntas, esas cosas. Yo en la consulta vi que tachaste enfermedad y tachaste enfermedad y sumaste síntomas. Entonces, cuando hablamos de adicción hablamos siempre como síntoma, como emergente. Depende del concepto, discusión de galletas y bastones. A A mí me gusta hablar de síndrome que das a mitad de camino, una o de agrupación sintomática. Cuando tú agrupar muchos síndromes, podés decir que por abajo del síndrome está la enfermedad. Por ejemplo, el síndrome, vamos a hablar de esto, es un conjunto de signos más síntomas. Es decir, ¿qué es un signo? Un signo es lo que yo veo. ¿Y qué es un síntoma? Un síntoma es lo que yo siento. Entonces, si usamos por ejemplo el síndrome febril, por ejemplo, yo tengo un signo, 40 y medio. Tengo un signo, lo veo y el tipo está pálido, sudoroso. Y tengo un síntoma, le pregunta cómo te sentís y te dice, me duele hasta mira, un músculo, tengo la nariz, no sé qué, bueno, entonces juntás los signos y los síntomas y haces un síndrome febril. Pero ¿qué hay atrás de eso? Una gripe banal, un COVID, una tuberculosis, un SIDA. Entonces, atrás del síndrome está la enfermedad. Pero con llegar al síndrome ya es bastante. Si yo tengo signos y síntomas de alcoholismo o de drogadicción y junto, ¿no? Los signos que lo veo, ¿no? Magando, como dicen ellos, ¿no? Magando, y moviendo el cerebro. No, tengo una rinitis. Cosa así, que lo ves a 10 metros, consumiendo, entonces vos tenés signos y después tenés síntomas. Te sentís, no, yo me siento, estoy bárbaro, y te hacen con la cara, como si no como ahí. Entonces, vos llegás al síndrome, después veremos qué es lo que está atrás. Si hay una adicción, enfermedad, o sea, un conflicto, ahí iremos buscando, ¿no? Yo creo que cuando llegar al síndrome. Bueno, yendo a la evolución del concepto, la evolución pasó históricamente por tres niveles. Se les llamaba toxicomanía, ¿sabes? Por eso a veces se puede seguir usando el término toxicomanía. Quiero detenerme mucho en esto, pero el primer grupo histórico, el primer concepto estaba mucho en los rituales. Eran toxicomanías que formaban parte, que tenían ciertas características, por ejemplo, por eso dejé el triangulito acá. Por ejemplo, era una droga única, por ejemplo, era siempre el peyote, siempre
el opio, supongamos, etc. Era usada por una sola vía, que en general era una vía fumada. Era usada sobre todo por los indígenas en la vía. La persona que lo usaba formaba parte de una élite, o sea, era como un criterio, era el chamán de la tribu. La finalidad del uso de esta droga, la finalidad era religiosa. Se hacía, es lo que ustedes ubican con el uso de los indígenas de la droga. Un fenómeno religioso, cultural. El PowerPoint tiene todas las características. Estas toxicomanías, digamos así, siguen estando, bueno, pero no importa. Después aparecen las toxicomanías llamadas clásicas. Estas son, aumenta la cantidad de drogas, hay más disponibilidad de drogas. Las personas que las usan, la característica de la droga, la característica de las personas, son adultos. Adultos que pertenecen a una élite, por ejemplo, músicos, artistas, médicos, que son los que tienen acceso a esa droga. La finalidad, esta droga es un medio para un fin. Es decir, es el medio para crear, es el medio para... por ejemplo, no sé si se acuerdan de, por ejemplo, Sherlock Holmes, el personaje de Sherlock Holmes, usaba cocaína para pensar más rápido, cuando tenía que resolver un crimen. En las películas de Sherlock Holmes medio que aparece ahí, pero en los libros se lee más claro. Entonces era un medio para tener más habilidad, la visión de las cosas, o era el medio médico, por ejemplo el caso de los derivados. Acá las drogas, en esa época eran mucho el opio y los derivados. ¿Está? Tienen la famosa foto que la van a ver porque yo se la puse en el PowerPoint de RRC inyectándose, que se hizo sacar una foto inyectándose morfina ahí en el Prado, en la torre de los, ¿cómo se llamaban ahí las casas donde se juntaban en el de los panoramas. La torre de los panoramas. Claro, el panorama, se juntaba la élite intelectual uruguaya, se drogaban ahí, porque escribían poesía, era un medio para la música. Ni hablar de las compañías clásicas con los músicos de jazz, a mí me gusta mucho el cine. En el PowerPoint van a ver que hay películas de estas toxicomanías clásicas, de Hollywood clásico, Un día en la vida, cosas, y después las otras que vienen después. Y ahora, alrededor de los 60, aparecen lo que llaman toxicomanías modernas. Acá sí cambia todo. Acá es cuando la cosa... me olvidaba decir. PowerPoint separado dice que este es un problema personal, individual, no es un problema social, es decir, no toma la sociedad, no es un problema epidemiológico, no es un problema de salud pública, pero es una cuestión social. Acá, alrededor de los 60, de los años 60, la cosa cambia. Cada cosa cambia y se pudre todo. ¿Qué pasa? La droga deja de ser una droga usada por una vía y aparece la polidroga. Es decir, yo tomo alcohol, si no tomo alcohol, si no tomo una pasticita con mezclo el ribotril en la cerveza, y si no me tomo no sé qué.
si no me tomo un euforizante de estos, hay polidrogas y, esto es lo más importante, aumenta enormemente la disponibilidad. Vamos al ejemplo que decíamos del casino, ¿no? Aumenta la disponibilidad, aumenta el número de consumidores, aumenta el número de delitos. Entonces acá aumenta la disponibilidad. En esto de la polidroga aparecen todo un grupo de drogas alucinógenos, sobre todo el LSD y ahora más recientemente la metanfetamina, que aparecen drogas nuevas y hay muchas drogas disponibles. El LSD en los 60, después aparece el MDMA, que es la anfetamina, que es el éxtasis, las pastis y todas esas cosas. Entonces hay gran disponibilidad y se vuelve un poco a estas toxicomanías, ¿no? De los rituales, cosas así, se busca un poco eso. En los 60. O sea que lo de la droga cambia. Hay gran disponibilidad, hay muchas drogas, aparecen las drogas sintéticas. Pero voy a decir, estas rituales obviamente eran drogas naturales, se tomaban de la naturaleza. Hongos, yuyos, raíces, ayahuasca, pepperoni. Estas acá, en los 60, aparecen las drogas sintéticas. Hoffman, que es el lisérgico, se fabrica en un laboratorio. Los que vieron la serie Breaking Bad, el tipo fabrica las anfetaminas donde empieza un camión, una camioneta, la parte de una camioneta, entonces lo fabricás en la garage de tu casa. Entonces, son sintéticas y aumenta la disponibilidad, ¿no? Ahora, últimamente, aumenta más la disponibilidad de marihuana, ¿no? Porque uno lo puede cultivar en la casa. Díganme si alguna vez fue alguien a ver si tenía más de 8 plantas en la casa, creo que lo que se puede tener son 8 plantas más hembras. ¿Quién te va a controlar si tienes 8 o 15 o 20 o 30? Nadie. Y si no la querés plantar en tu casa, la compras en la farmacia, y si no estás socio de un club, y si no la compras al vecino, que en vez de 8 tiene 20, y o sea, un pesito vendiendo la que le sobra. Entonces la disponibilidad aumentó, pegamos otro paso. O sea, que acá Freddy, me parece importante señalar, porque hoy lo trajiste, que no importa lo legal o ilegal. Además, aumentó porque el mercado legal se incorpora al mercado ilegal, no lo sustituye. Esa es una falacia, una falacia donde se dijo, bueno, nosotros vamos a poner a disponibilidad una sustancia, una marihuana pura, con la cantidad exacta que corresponde, la variación de la que se trata, etcétera, etcétera, a un precio igual o menor a el del mercado de lo ilegal. Y el mercado no sacó nada del mercado de lo ilegal, el mercado de lo ilegal aumentó la calidad, bajó el precio y se le agregó además la que se vende en la farmacia. O sea que es absolutamente de loco. Esto muestra las incongruencias de la política, ¿no? Las políticas que han ido variando a lo largo de los tiempos, ¿no? Donde, fumar, no puedes fumar adentro, esto, lo otro, no. Y por otro lado, sí podés el porro, ¿no? Y fumar produce cáncer, esto, lo otro. Hay en el paquetito del porro, dice cuán cancerígeno es el porro. La British Medical Society demostró que es más cancerígeno que el tabaco. Entonces pusieron alguna boca deshecha por el porro. Y además, ¿qué dicen los pibes? Como vos decís la disponibilidad, los pibes dicen, pará, es legal. Viejo, es legal.
Estoy tomando, y si es legal es porque, bueno, no hace nada, no sé qué. Desayuno, almuerzo y cena. No te jode, no es como el cigarrillo que te jode. O sea, acá no hay una campaña antidrogas desde el año 2000. Desde el año 2000, la última campaña, ¿vos te acordás, Freddy? La última campaña fue en 99, 98, 99. Si me apuras con las fechas. Que la hicieron un grupo de agencias de publicidad que se pusieron de acuerdo para destinar espacios para hacer, bueno, fueron las últimas campañas que hubo. ¿No? Hay folletos de la Junta Nacional de Drogas que están destinadas como a bajar los riesgos y daños de consumo. Claro. No es erradicar, no es no consumo, ¿no? Y cómo minimizar riesgos y daños. Bueno, ya que estamos acá, llegamos hasta esto, bueno, al menos disminuyamos. Cuídate, que no estés solo, que estés rodeado, que te hayas alimentado bien, que tomes bastante agua. Sí. Hay folletería destinada más como, bueno, a disminuir riesgos y daños del consumo, no al no consumo. Ese es el cambio, no sé si Es un cambio de paradigma. de la política y de... Claro, pero a ver, desde el punto de vista científico, no hay absolutamente ninguna contradicción entre la búsqueda de la abstinencia y la reducción de los daños emergentes del consumo. La reducción de los daños emergentes del consumo puede ser en los pasos previos para lograr la abstinencia. ¿Sí? Pero la abstinencia en términos de meta para parar, como tengo mi organismo hecho bolsa, pilota, nada más. Y después veremos qué es lo que hay detrás. ¿No? Pero primero hay que parar. Y mejor no haber entrado nunca en la probada, porque todo el mundo dice, bueno, sí, pero solo el 10% de lo que consume recreativamente se torna adicto. Otra de las falacias que se transmiten y que están incorporadas incluso en los profesionales, ¿no? Porque es decir, ¿cómo yo sé si yo estoy en el 10%? ¿Quién me dice a mí si yo soy parte del 10% o no? Entonces, mejor no pruebe, nene, mejor no pruebe porque a lo mejor caíste en el 10% estadístico que la epidemiología dice. Entonces, a ver, ese tipo de cosas no se dicen, no se hacen explícitas, no se dice que los países... Yo estuve en el 2006 en Bruselas cuando se examinó qué había pasado en los 10 años anteriores en los países europeos respecto al consumo de drogas con políticas pero estrictísimas respecto al consumo. Todo estaba prohibido, absolutamente todo. Entonces, la línea era casi chata. Cuando empiezan esto, vamos a legalizar esto, vamos a legalizar lo otro, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, porque es como la ley seca, el prohibicionismo, esto, lo otro, yo estoy harto, la guerra contra las drogas, ¿no? Esos eslogans que ya me han podrido porque nos dicen desde el año 2000 acá en el Uruguay, lo vienen diciendo, va cambiando la junta, quienes están, quienes no están, van cambiando los partidos, todo el mismo eslogan. La guerra contra las drogas está... ¿Quién habla de está perdida contra las drogas? ¿Qué estamos hablando? De cuidados. Se habla de políticas de cuidado, ¿no? Y no se hacen campañas de prevención del consumo de sustancias. No importa un carajo que sean legales o ilegales, como dijo Freddy. Pueden estar todas legales, que me van a embromar, por más legales que sean, me van a embromar de la misma forma que si son ilegales.
¿no? Entonces, a ver, hagamos conciencia de que esto es broma y que esto tienen que saberlo los pibes desde chiquitos, ¿no? Esto no es un tema a ver, de político partidario, ni grupito, ni cosas por el estilo. Esto está avalado, ¿no? En seguimientos de por lo menos 10 años. Los tipos veían, fue interesantísimo porque los países nórdicos tuvieron 10 años, mostraban, ¿no? Los 10 años que ellos habían tenido de políticas restrictivas respecto al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Políticas restrictivas. Así se debe hablar, no de guerra contra ni de esos eslóganes tontos de los cuales se utilizan popularmente y que no dicen nada. Políticas restrictivas, políticas de cuidado, fomento del autocuidado. Comparado con, ellos dijeron, bueno, tenemos tanto, pero seguimos teniendo. Y de todas maneras empieza a haber disponibilidad, lo que dijo Freddy, empieza a haber cada vez más disponibilidad de otras cosas que no había, ¿no? De las drogas sintéticas que se pueden hacer en un garagecito o en un camión que va por ahí y hacerlas accesibles. Entonces, frente a eso, cambiaron. Los países nórdicos me refiero a Noruega, eran 3, Noruega, Finlandia, Suecia y no me acuerdo si Dinamarca estaba incluida, eran los países escandinavos. Entonces cambiaron para políticas permisivas y evaluaron los cambios, obviamente, no, y dejaron de hacer campañas de prevención. Políticas permisivas sin campañas de prevención. Yo puedo decir, está todo legal, pero estoy haciendo campañas de prevención intensivas desde el primer día y continuadas. Esa era otra cosa. La prevención, para ser eficaz, debe ser no una intervención, debe ser constante en el tiempo. Pertinaz, constante, documentada, basada en la evidencia científica, en los estudios que hay, etcétera, etcétera. Porque los chicos hoy en día van y dicen, sí, porque mirá papá, fui consulté en Google no sé qué y me aparece que esto no produce daño, no sé qué. Bueno, a ver, ¿cuál es la seriedad? No hay catalogación de los estudios por el grado de seriedad, de ser estudios hechos a doble ciego, etcétera, etcétera. No cumplen con absolutamente ninguno de los requisitos, son opiniones. Hay una diferencia entre lo que es hablar en base a doxa, a opiniones, y otra cosa es hablar en base a conocimientos y hacer campañas del no consumo de las sustancias basadas en los conocimientos científicos hechos. Por ejemplo, la Cochrane Library. La Cochrane Library es un lugar donde se reúnen miles de expertos de todo el mundo para revisar cientos de miles de artículos publicados en revistas arbitradas sobre un mismo tema y comparan los resultados de 1000 artículos sobre consumo de cocaína en Uruguay, en Brasil, en esto, en lo otro, y los hacen comparables en términos de qué, de población, de edades, de dosis, de montones de cosas. Y entonces los tipos toman 10.000 o 1000 estudios y ponen la conclusión, un comité de expertos científicos, la Cochrane Library. ¿Sí? Bueno, señores, usemos esto. Estos son recursos. Si ustedes quieren entrar, busquen Cochrane Library.es, que es en español. Porque la original está en inglés. Y ustedes van a ver
todos los estudios que hay de distintos temas, porque ellos miran lo que pasa con las sustancias psicoactivas, pero miran lo que pasa con los analgésicos, con esto, con los antibióticos, ¿no? La Cochrane Library es un conjunto de expertos que no tienen ningún tipo de financiación de los laboratorios, no tienen compromiso con eso y lo firma, lo pone por escrito. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que reclamar, como ustedes que están en el ámbito que trabajan con el tema de las drogas, etcétera, etcétera, tienen que reclamar esto. Yo estoy harto, he dejado de ir a actividades y a cosas acá que tengan que ver con la temática de las drogas, porque termino irritado, molesto, ¿no? Y como termino irritado y molesto por discursos cliché que se vienen repitiendo desde hace cuarto de siglo acá en este país, porque si estuviera en otro país lo escuché fue variado, pero acá hace 25 años que vengo escuchando el mismo cliché. Dije, no, pará, masoquista no soy. Y yo tampoco soy una Dalid de que viene con la espada a ir a pelear con los 15 o 10 u 8, no sé cuántos, secretarios de la Junta contra las Drogas, y de la Junta de Drogas, porque además acá en el Uruguay se llama de drogas. No es antidroga, es de droga. JND, secretario de droga, Junta Nacional de Drogas. Sí, es de droga, porque estamos para la droga. Suena raro, ¿no? Dejémonos de joder, por favor. Después editamos el video. Freddy, perdóname, pero te dice el discurso. No decimos nada, lo vamos a hacer ahora. Bueno, termino con esto porque estamos en las modernas, decimos que había variado el tema drogas. Se sienta para acá, más o menos, aparece polidroga, aparece droga sintética, se consume cualquier cosa, hay disponibilidad, algo cambió y aparecen drogas más potentes y más adictivas. En cuanto a la persona también cambia. Entonces, aparece, si se acuerdan del diálogo que lo borré, cuando hablamos de personas, aparece uno de los factores de riesgo. Las personas son jóvenes, ¿tá? Ya no son los jóvenes, ¿tá? Ya no son los adultos, ya no son los adultos de una élite, ahora son los jóvenes, es el pueblo, la masa que consume, ¿tá? Con una diferencia que es que estos jóvenes hacen proselitismo, es decir, propagandean, prueba que te va a gustar, o prueba que te va a hacer bien, o tomate que vas a ver que se te va la depre, la angustia, o el novio, es decir, hace proselitismo. Este adulto, no lo puse, pero el PowerPoint que lo va a llegar bastante, era oculto. Tiene lo que decíamos, nadie sabía. A veces ni siquiera la familia sabía. Ahora, de estas clásicas que venimos, mirá, que sí, mirá, Juana de Barboló, bueno, yo tuve una consulta por Juana de Barboló, mirá, Juana de Barboló para América, tremenda drogadicta. Mirá, Carlos Gardel, ¿por qué se vino bajo el avión? ¿Por qué se decide pelear por una mujer? No, estaban ahí, se pelearon, ¿no? Se pelearon porque América, Colombia. En Colombia. Era oculto, nadie lo sabía. Tienes que revisar la historia de la droga para encontrarte los personajes que eran adictos y no hace mucho la atención. Entonces, acaso jóvenes con proselitistas, no con proselitistas. Y aparece un nuevo jugador, más pesado ahora, que es el narco. Aparece en los 70, en los 80, que rompe todo con el Escobar, porque Pablo Escobar es tan famoso, porque lo que hizo, hasta ese momento la droga eran distintos, había un tipo que la producía, un indio, que después venía uno y se la compraba y la llevaba a otro lugar en la selva donde había otro, un químico que
la procesaba y después la llevaban a la ciudad y otros tenían avión que la quedaban. Bueno, lo que hizo Pablo Escobar fue La cadena. conquistar toda la cadena, que es lo que se habla mucho de ¿no? Recuerdo haber ido y haber hablado gente. Sí, yo plantaba maíz y vinieron y me dijeron que si quería plantar hoja de coca, entonces me hacían una carretera y me regalaban 2 camiones. Y me decían, ahora estamos acá, con una sonrisa, tomando un whisky, tengo mi hija estudiando en Estados Unidos. Y yo antes era un tipo de falda. Y me dijeron, ¿querés la carretera, los 2 camiones o te pegamos un tiro? Sí, Bueno, bueno, y ahí acá aparece el narcotráfico. Hay todo el problema del lavado, de los dólares, digo que el problema no es. El problema ahora es la plata, sino qué hace con la plata que existe. Yo me acuerdo que quedé asombrado con la boca abierta cuando vi contacto en Francia con Steve Hartman, que contaban la plata con una maquinita. Sí. Y ahora eso, fui a Buenos Aires a cambiar unos dólares en el kiosco, en la esquina, en la florería que está ahí en Florida y Corrientes, en la esquina, hay una florería, cambió los dólares con una maquinita. Ahora la maquinita, ahora ni siquiera la cuentan, ahora los dólares es por kilo. Es tanta la plata que ¿qué vas a comprar esa cantidad de plata? Sí, dólares. Mucho dinero y aparece todo el narcotráfico. O sea que esto cambió y de no ser un problema epidemiológico, problema social y de salud pública, pasó a ser un problema de salud pública, porque hay mucha gente, pasó a ser un problema de seguridad y pasó a ser un problema de Estado. Esto lo tiene ahí en la transparencia. O sea que la cosa cambió, o sea, la evolución del concepto de la adicción ya no es el concepto médico del sistema límbico, el centro de la recompensa y la dopamina, o el padre ausente, la mamá deprimida, solo involucrada, el segundo hijo porque el primero no sé qué, y el colegio porque los amigos que me he visto, que hablo, que tengo, no, o sea, pasó el grupo, la familia, ¿no? Ahora se transforma en un problema de Estado. Y frente al problema de Estado respondemos de otra manera. Resumiendo y para terminar, un poco la evolución del concepto de adicciones es esta, y hay gente que se quedó en una, y ese es el problema, y no ve la evolución del fenómeno. Entonces arrancó con el modelo médico, el que decíamos, que se le llamó toxicomanía. Existe o existía en el Uruguay, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías. Era la época de las comisiones nacionales. Algunas quedan. La Comisión Nacional de Lucha contra la Tuberculosis queda, la de cardiovascular, quedan algunas comisiones. La lucha contra el cáncer. Comisión Nacional de Lucha contra el Cáncer. Bueno, estaba la Comisión Nacional, acá fue donde yo empecé a trabajar, año 1979, 1980, 79. 78, 79. La Comisión Nacional de la Toxicomanía es un poquito antes, es del 60 y pico. Arranca cuando la invasión del 60, muy lúcido. La gente en aquel momento, cuando la invasión del 60, que vieron que se venía, no como ahora que van corriendo atrás, hicieron la ley 14.294, que la hicieron, participó mejor, no sé, no puedo recordar, la señora Adela Reta, participó, hubo batalla. Es decir, los redactores de la ley, cuando ustedes leen la ley, yo a veces traigo una copia de la clase, se firman, hubo batalla, unos cuantos, ¿no? Entonces crea la Comisión Nacional de Toxicomanía. Es una excelente ley que después una ley. Es la ley que en el artículo 30 dice que dará exento de pena aquel que portare una cantidad para su consumo personal. Lo cual permitía, cuando alguien tenía droga, diferenciar. Si era un adicto, iba para el MSP. Si era un adicto. O sea,
Comisión Nacional de Lucha contra la Toxicomanía, que lo veía Ofelia Bacchini y lo veía yo. Y ahí veíamos qué tratamiento podíamos hacer, recomendar como fuera. Y si era un delincuente, iba para el Ministerio del Interior. O sea, se manejaba muy bien. Entonces, no tenía consumidores metidos en la cárcel, en la cosa, ni tampoco droga. Este es el concepto médico. Después se pasó a un concepto psiquiátrico y cambió la terminología. La evolución, ustedes la van a ver en la terminología. Esto me parece lo más importante con todo el se empezó a hablar de drogadicción, ¿no? Adicción a las drogas. Las Naciones Unidas dijo que el término drogadicción era muy duro y propuso cambiar droga por fármaco y adicción por dependencia. Se llamó farmacodependencia, pero era lo mismo, nada más que un cambio de término. ¿Tá? Ahí tenemos, en esta época, teníamos el Hospital Vilarregó, lo que les contó de la sala 26 el liceo, y teníamos el Hospital Musto. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento se cerró el Hospital Vilarregó, o se cierra, y se abrió un hospital modelo, que era el Musto, que estuvimos meses preparándolo. Nos reuníamos, íbamos a hacer los psiquiatras de ahí, en equipo, y estábamos 4 horas discutiendo si al paciente había que bañarlo antes de ingresarlo. Una cosa ya, con una distribución de medicamentos. Por ejemplo, la farmacia era espectacular, lo podía dar medio comprimido ahora y otro dentro de 23 minutos, porque entonces la enfermera, la nurse estaba. Cuando empezó en los papeles era un modelito, fue caótico. En el Vilarregó el liceo estuvo en la 26, en el Musto el liceo hizo con el profesor Enrique Pro, ¿no? La experiencia de comunidad terapéutica en sala, que yo que estaba ahí, fue un sitio que funcionó muy bien, que dio mejores resultados que las instalaciones clásicas. Y acá en el Musto, el doctor Julio Rosadotti hizo una sala para alcoholistas y el doctor Fred Silva hizo una sala para drogadictos, para farmacodependientes, en no era drogadicción, era farmacodependencia. Entonces hizo la sala de farmacodependientes que funcionaban bastante bien. El problema que había es que después la cerraron. Pero ¿qué pasó? El fenómeno venía creciendo, las transparencias van a ver el porcentaje, y empezamos a invadir el hospital. Y Julio Rosadotti tenía media ala del hospital. Se había consumido media ala. Y yo tenía un par de salas también. Entonces, yo me fui. ¿Yo dónde me fui? Me fui del Musto a coordinar, dirigir, no recuerdo cómo se llamaba en aquel momento, la policlínica de farmacodependencia del Hospital Maciel. O sea, todavía está, policlínica de farmacodependencia. Todavía está. Esta policlínica de farmacodependencia era, o es, ¿Dónde está el policlínica? Ahí fue que empezó Virginia. La policlínica de farmacodependencia era el Centro de Referencia Nacional. Yo me acuerdo que en aquel momento que también daba clase le hacía críticas porque teníamos 4 camas. Y yo decía una cama para cada 1.000.000 de habitantes. Teníamos una cama para cada 1.000.000 de habitantes, había que pelear por esa cama. Era una batería. Y la bronca era que alguno que venía, por la característica de los adictos, pobres, desgraciados, no lo aprovechaba. Quemaba la cosa. Bueno, policlínica farmacodependencia, ahí estuve. Después, como decían los términos, se pasó a uso indebido, que me acuerdo de escuchar en el liceo decir, ¿y cuál es el uso debido de la droga? Preguntando, ¿cuál es el uso debido del ácido lisérgico? ¿De acuerdo? Como si te viera. Entonces, acá, por ejemplo, para que vean la terminología, porque por la terminología sacan el año. Comisión Nacional de Toxicomanías en los 60, en los 70, Vilarregó y Mustos en los 80, la policlínica farmacodependencia es por ahí, no, es en fines de los 80, casi en los 90. Y después el uso indebido, se abre el Tuidal en la Española, la policlínica para el tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol.
que fue un invento mío, el nombre, la policlínica, era espectacular. Era lo que decíamos cuando estamos hablando, cuando las comunidades terapéuticas enfocan todo. Bueno, el Tribal era un modelo, el mejor de América, sin lugar a dudas, el mejor del mundo. Es decir, les cuento 4 cosas que tenía, porque había que subir una escalera. Entonces llegabas y te recibía la secretaria. No te preguntaba si eras socio de la mutualista o no. Atendíamos pacientes del CASMU y nos robamos cantidad de pacientes del CASMU. Seleccionábamos una ficha que solo lo teníamos nosotros. La española no sabía quién consultaba. No iba a la historia clínica de la española. Era totalmente anónima. Por eso es que atendimos cantidad de nurses y médicos, los anestesistas, adictos a los opiáceos, gente, porque el secreto estaba garantizado. Se abría la ficha. ¿Tá? Cuando lo veía el técnico, ¿cómo se llama? Para la selección, pase. Lo veía el psicólogo a los 5 minutos, que era Walter y el otro más. Lo veía 5 minutos. El psicólogo lo veía, empezaba a llenar una ficha que teníamos una historia clínica, ¿cómo se llama? Un modelo que después les cuento de los estudios que hicimos con eso. Y él decidía si era para el psicólogo, para el grupo, para médico o para psiquiatra. Si era para psiquiatra, porque estaba muy mal, lo veía el psiquiatra. ¿Cuándo? 10 minutos después. Salta a la puerta, está la doctora Sierra, está la doctora Teresa Pereira, está la doctora María Carmen Pérez. Si estaba complicada el médico, cuando lo veía el médico, especialista, bueno, no estaba todos los días, o tenía horario limitado. Era el doctor José Veloso, lo veía el doctor José Veloso en el tiempo. Y entraba en el programa. Si necesitaban psicoterapia, iba para un modelo. Teníamos grupos de jóvenes todos los martes, grupos de padres todos los jueves, con todos los padres, y grupos separados de padres aparte. Habíamos logrado que fuera Alcohólicos Anónimos, que lo había llevado a Rosadotti. Y teníamos medicamentos en aquel momento sofisticados, que eran caros, que ahora ya están más integrados, el alcohol y eso en aquel momento eran caros, y me había dado por hacer mapeos cerebrales, que también serían caros, se usan mucho, pero estos mapeos de que una máquina separa las ondas alfa, ¿no? Las ondas alfa, bajar de alfa, beta, separa las ondas, le pone color y vos ves el mapa de atrás para adelante con todas las ondas. Me acuerdo porque lo trajo cuando Calina trajo a Maradona, entonces venía con el mapeo cerebral, y esto está buenísimo. Y fuimos, y Mauro decía, pero doctor, estoy viendo plata, medicamento que sale en un ojo de la cara, y ahora quiere hacer esta porquería. Vamos a hacer. Pero al final resonaba, pero después lo dejaba hacer. Bueno, entonces teníamos terapia individual, terapia grupal, grupo de jóvenes, llamábamos, terapia para los padres, teníamos asistencia inmediata. Se le veía al paciente. ¿Cuándo se le decía que volviera? 48 horas. Y si que vuelve mañana, y la hora que quieras. Entonces funcionaba, los resultados eran espectaculares. ¿Por qué? Porque se hacía todo. Atención intensiva. Se sostenía el paciente. Claro, ahí estaba el cuidado. Cuando lo cerraron, ¿por qué? Es un costo altísimo. Es un costo altísimo, aparte con el consumo que hay. Carísimo, carísimo. Era caro. Bueno, eso es algo. Bueno, era la época del uso indebido. Después vino la palabra uso problemático. Acá con esto se pasa al modelo más psicopatológico. O sea, ya se rebasa lo psiquiátrico, ya hay grupo de jóvenes, grupo de padres, se puede mandar a terapia, ¿no? Se rebasa, estamos en la psicopatología. Y ahora estamos en una etapa con un enfoque más psicosocial, que, como ya saben, se habla de consumo, ¿no? Es decir, consumo problemático, son consumidores. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos a ir a parar? Porque si seguimos mirando este concepto de esta evolución, ¿cuál es el próximo paso? Es decir, ¿vamos a hablar de usuarios? Porque ahora se habla de usuarios de todo. Sí. Ya me la veo venir. Sí. Me la veo venir. La próxima es hablar de usuarios.
Se elimina la psicopatología, se elimina la psiquiatría especial, es un usuario y pasa a ser un problema social. O sea, el triángulo se enfoca exclusivamente en el fenómeno social, que es lo que está pasando con la delincuencia también, ¿no? Ah, que son delincuentes. Y se vean que hay unos psicopáticos que van a matar y que van a causar daño toda su vida, porque son psicopáticos. Que te parece importa al otro, ¿no? Entonces van a seguir, mira, mató, no sé, va a seguir matando. Matar 6 años preso, vamos a ver qué es psicopático. Entonces, se pasa a un modelo social de usuario, a mí me parece que va a variar, me parece, como viene la cosa, y bueno, y un poco esta ha sido la evolución. Cuando el uso, fue cuando aparecen en el Uruguay las comunidades terapéuticas, que hacen una cosa que no sé si pensaste de las comunidades terapéuticas. Cuando la epidemia de la pasta base, cuando llegó la pasta base en Uruguay en el 2002, ¿no? Había una cama para cada 1.000.000 de habitantes en salud pública. ¿Quiénes hicieron el aguante de todos los pacientes consumidores de pasta base? ¿Dónde estaban? Las comunidades terapéuticas. Cali se funda antes de esta época, y con muchas características, porque pues, el mal abordaje desprestigió mucho el problema de la comunidad terapéutica y de la parte de manejo de pasta base. Yo me acuerdo de Graciela Curvelo, que trabajaba conmigo en Cali, de decir que ella prefería a los pacientes de pasta base, porque consumían una sola droga y tenían un patrón de personalidad, de cabeza, familiar, social, muy definido. Entonces, si vos sabés qué es lo que tenés que atacar, sobre qué tenés que trabajar, es más fácil que el poli que deja la cocaína, pero yo sigo fumando un pasito, porque ¿no? Haciendo tomo merca y toma alcohol el fin de semana, te complica. O sea, que el consumidor de pasta base, entonces, cuando le viene la pasta base, las comunidades terapéuticas son las que se hacen cargo. Y bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? Después van a ver en la transparencia que pongo unos datos, por ejemplo, de una investigación que hice me hicieron otros, yo era el CHEPIBE. Lo hicieron al final, se agradece, el que hacía. Incluso van a ver los ingresos por drogas al hospital, los ingresos al hospital Mirador por drogas. Van a ver que en los 60, los 70 el ingreso era por anfetaminas, porque las anfetaminas eran de venta legal, un nivel las compraba en la farmacia. Entonces, la droga no era anfetaminas, y después estaban los opiáceos, la marihuana acá abajo. Y se controló la epidemia de anfetaminas. Cuando vieron eso, las autoridades dijeron, esto de las anfetaminas fue al carajo. ¿Qué hacen? Pusieron en receta naranja, que casi no hay, que los médicos no tienen, que es complicado, que es por triplicado, no va para el ministerio, no sé. Entonces receta naranja, las anfetaminas se hicieron. ¿Y qué pasó? Cuando se hace la otra investigación del 80, con los casos, como te decía, el CHEPIBE me mandaba a hacer la gráfica, se hacía todo a mano. Entonces, ¿qué pasó? Había que entregarlo a la impresora al otro día. ¿Qué me había pasado? La marihuana había subido tanto que se me escapaba de la hoja. Se me escapaba de la hoja. Y van a ver, cuando vean, van a ver que dentro de los criterios la marihuana escapa de la hoja. O sea, bajó la anfetamina, subieron la marihuana, como que esto es muy dinámico. Esto es muy dinámico, muy difícil saber de dónde vamos. Pero van a ver ahí esta anfetamina. Y después van a ver acá de la española. En la española yo vi que no los pude estudiar todos, pero acá en estudiar, yo personalmente vi 3.010 adictos. Y teníamos las 3.010 historias completas, y las pusimos en un programa SPSS, no sé si lo conocen, es un programa de coso, y saqué las primeras 1.300 para estudiar, y de las cuales pude publicar un trabajo con las 850, que ganamos el premio de psiquiatría
americanos, una cosa así, le ganamos a los gringos, le ganamos a los americanos, a los colombianos, con el trabajo sobre 850. Algunas de las transparencias donde muestran las drogas que hay, que podíamos, en la española ahí podíamos estudiar todo, teníamos la edad, el sexo, el Estados Unidos, sabíamos que los hombres consumen más que las mujeres, 4 a 1, excepto las benzodiazepinas, que las mujeres consumen 4 veces y los hombres 1. El alcoholismo, las edades eran en los jóvenes, marihuana, y en los viejos el alcohol. Y lo interesante que vimos es que si la curva de la marihuana era así por edad, ¿no? Bajaba, cuando veíamos la curva de la cocaína encontrábamos esto. Y nos preguntábamos, ¿bajó la marihuana y subió la cocaína? Esos son los fenómenos independientes. Pero las veías así, yo me acuerdo que la superponía, las transparencias, y estaba el planteo. Entonces, podés plantear que cuando baja la marihuana sube, bueno, y problemas bueno, comorbilidad, es decir, con qué patología, trastorno de personalidad, obvio, con trastorno de personalidad, edad, todo, es decir, el tema de la comorbilidad lo voy a presentar en el Hospital Británico la semana que viene. Entonces, otra realidad, totalmente distinta a la de los 80, a los 90, a los 2000 de la pasta base. O sea que esto va cambiando. Y ahora que vienen las drogas sintéticas, la metanfetamina, no sé para dónde se va a disparar. ¿Qué van a hacer con la legalización? Y en la ley, como decía, la 14.294, la vieja, la 17.016, después la tienen en el PowerPoint también, que lo que hace más que nada es de esta época, y ya ve venir el tema del narcotráfico, o los americanos hacen que lo veamos venir, y legisla sobre el tema de lavado y esas cosas. Y después hay 2 leyes más, que no me acuerdo el nombre, pero que las tienen ahí, del 2013 y la otra ahora que son las que normatizan la marihuana y todo. Se dio que, como decía Eliseo, el argumento que fue para luchar contra el narcotráfico, regular. salió muy bien. Marcel, ¿quién va a pensar? Me acuerdo que usaba el chiste, decía, ¿quién va a pensar que porque yo regale garotos o venda garotos voy a terminar con el tema del contrabando? ¿Quién va a pensar que regalando marihuana voy a terminar con el tema del narcotráfico? El argumento, yo no sé cómo el Pepe compró eso. El argumento de bueno, la cuestión, habría muchísimo para hablar, pero creo que intercambiar cada pregunta. La cuestión es que esta evolución va a seguir adelante. El otro tema que se agrega acá, les puse, esta charla, es la comorbilidad. Es como las drogas son comórbidas con patologías psiquiátricas y problemas para el abordaje. Porque, claro, esto de consumo y usuario entra como a sustituir las comunidades terapéuticas o las instalaciones. La evolución fue de las hospitalarias a las psiquiátricas hospitalarias, a los servicios a las comunidades terapéuticas. Pero con este modelo lo que se brinda es sostén y cosas. Vamos a terminar haciendo, ¿cómo se llama? No quiero decir, depósito para los adictos, no me sale la palabra. Va a terminar depositándolo, el MIDES, el INAO hace, va a terminar pagando en lugares donde depositen los adictos 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que después salgan y no le veo, ¿no? Pero bueno, están acá estas últimas 2 leyes y bueno, con la comorbilidad no se va a pasar porque yo sigo horas, ¿no? Porque termino acá, se me plantea la duda, ¿es el que tiene una patología psiquiátrica que pase la droga, es decir, tiene la fractura en la cadera y consume la droga, o la droga le produce una patología psiquiátrica?
Sí, porque la marihuana, como decía, los cuadros psicóticos de la marihuana son impresionantes. Los datos o de la cocaína, los datos. Pablo Félix me pasó, que estaba en me pasó los datos de los cuadros psicóticos, las consultas en la emergencia por cuadros psicóticos de cocaína. Hizo esto. Y la consulta por cuadros vinculados a la marihuana hizo esto, marihuana. 4 veces más. Pero eso nadie lo habla. Datos de la Junta Nacional de Drogas, que la última vez me costó encontrarlos. Me parece que entonces los adictos van a las drogas y a la comorbilidad, por lo tanto, a las consecuencias, va a las consecuencias psiquiátricas, psicológicas, familiares, sociales, culturales, económicas, legales, terminan presos. Los adictos van hacia eso, o eso los lleva hacia la droga. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es el pollo. Bueno, no sigo porque si no sigo y sigo sin terminar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que le quiera hacer a Freddy? Estamos sobre la hora, pero bueno, riquísimo, Freddy, gracias por todos los aportes. Sabemos que uno se entusiasma y el tema no termina más. Freddy, ¿cuánto inciden, disculpa, cuánto inciden los laboratorios en todo esto? Los laboratorios ponen sus políticas, esos que se han disparado de consumo, ¿les conviene? Porque a su vez venden medicación, porque hay todo un tramado, como tú dijiste, geopolítico, que ¿dónde está? ¿Qué es lo que dispara estas Es muy cosas? ambiguo. Yo creo que cada laboratorio hace su negocio, porque eso es de ellos, es el negocio, ¿viste? Como Sí, claro, Nacional y Peñarol juegan al fútbol, no podés pedir que la agarres con la mano y jueguen al básquetbol. Juegan al fútbol. Entonces hacen su negocio. Y promueven sobre todo la venta de ciertos psicofármacos. Pero también, si no fuera por los laboratorios, casi nada, porque para que un fármaco llegue, cada vez pasa por distintas etapas, son años y cientos de millones de dólares. Y eso hay que recuperarlo en el mercado. Claro, para descubrir una molécula que puede servir, por ejemplo, para el alcoholismo, ¿no? Como la naltrexona, el Ragental que hay acá. El Ragental se coloca en el receptor del alcohol, que era el que teníamos en su momento en la mayoría. Se coloca en el receptor del alcohol. Cuando tomas alcohol es como que pones una llave en la puerta, haces chac, ¿viste? Si tomás Ragental te encajaron una llave del otro lado. Vos tomás alcohol, no te gustó nada, no pega. Entonces decís, y lo dejo. Tomé, pero sabes que lo dejé por la mitad porque no me pegó. Está bloqueado el receptor del alcohol. Entonces, ese es un medicamento maravilloso. Ahora yo estaba con algunos pacientes probando el modafinilo para sustituir la cocaína. Cuando el paciente quiere dejar la cocaína, bueno, exactamente, bueno, la patita, no decir, los laboratorios invierten dinero para vender, es verdad, pero si no fuera por laboratorio estaríamos fumando opio. O sea que es ambiguo, pero yo prefiero que esté en un laboratorio. Bien, gracias. Tenemos el problema de las benzodiazepinas, que son todo lo que termina en cepam. Diazepam, clonazepam, bromazepam, oxazepam, lorazepam, que son una droga muy consumida, que da mucha adicción, sobre todo a mujeres. Las mujeres, si vieron la serie Gambito de Dama, Sí. yo en la Sociedad de Psiquiatría Biológica de Uruguay presenté una parte de un trabajo sobre benzodiazepinas y ahora estoy haciendo un corte de Gambito de Dama
quedaron en 2-3 minutos, los 8 capítulos, donde se muestra la historia de la chiquilina, es la historia de la dictadura. Sí, sí, me acuerdo que se trepaba Muere la mamá, se suicida porque se tira con el auto, el padre es un padre ausente porque se va, la madre es una depresiva, el triángulo que vimos, padre ausente, madre depresiva, ella está ahí, la madre le enseña a drogarse, después tiene el modelo del grupo de pertenencia, la morochita que está con esa internada que le enseña cómo tomar las pastillas, le enseña a drogarse, después empieza a usar la droga para ver las partidas en el coche. Bueno, es la historia de una adicta, tapada con la historia de la gente. Está muy bueno. Yo corté todos esos pedacitos, los puse en 2-3 minutos y bueno, hay un gran problema porque los laboratorios promueven la benzodiazepina porque es la droga más consumida. En un momento en Uruguay era la droga más consumida después de la aspirina. Mierda. Ahora se da después del paracetamol. Las analgésicos, autoindicado primero y la benzodiazepina. Entonces, sí, la promueve, pero ansiedad, angustia, ataque de pánico, estrés, crónico. Entonces, doble. ¿Cuál es el efecto de mezclar benzodiazepinas con alcohol? Bueno, el ribotril o clonazepam, ribotril con OT, clonazepam, tengo una paciente especialista en eso. Colocados en 18 llevaban, paraban algún hombre veterano, lo veían en el boliche y se sentaban con él, eran 2 las que lo probaban, y a tomar una cerveza, ¿viste? Por eso llevaban a un hotel que era siempre el mismo, onda prostitución, ¿viste? Y en la cerveza le ponían ribotril. Entonces el tipo después no se acordaba de nada. Provocaba una amnesia. Los americanos lo llaman the rape pill. Rape, R-A-P-E, que quiere decir violación. The rape pill. Si ves la película, yo con las películas, ¿qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? Ay, sí. 1. En un momento de la película que no lo traducen, ya que bandidos que son, no lo traducen bien, pero si lo ves, el personaje de Barba dice, yo ayer le puse clonazepam en la bebida. Y se borró. Le puse, entonces el tipo que quedó, no se acuerda de nada, desapareció, tiene amnesia, no sabe qué pasó, la verdad que llegan y hay un tigre, y el otro le falta un tigre, y no se acuerdan de qué. Uno tatuado, sí. Bueno, era ribotril, el clonazepam con el alcohol produce esas amnesias y se usa para la violación o para robar a alguien o una cosa de eso. Sí. Venga. Hay que evitarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer de Freddy? Aparte fue muy completa. Son años. Le vamos a hacer llegar. Cada uno hagan pasar cada punto esa de turma Sí, sí, y sí. haciendo, bueno, se lo vas pasando a cada uno.